oscuro, misterioso. Con cada paso que damos nos adentramos más en lo desconocido. Bienvenidos al laberinto de medianoche. Esta noche, te invito a cruzar conmigo los umbrales de lo inexplicable, adentrarnos en las profundidades de lo desconocido. En este episodio, compartiré contigo relatos que te pondrán la piel de gallina, un reloj que no avanza, un espejo que refleja lo que no puedes ver y una casa que oculta más de lo que aparenta. Prepárate, porque en el laberinto de medianoche, los horrores no se limitan a lo que vemos, sino a lo que podemos sentir. Así que apaga las luces, cierra las puertas y déjate llevar por el misterio. Este es el laberinto de medianoche, y aquí nunca estamos realmente solos. La habitación cerrada. Desperté con un frío que calaba hasta los huesos. No reconocí el techo que tenía sobre mí, ni el olor estéril y extraño que impregnaba la habitación. Al incorporarme, mi mirada recorrió las paredes. Me quedé helado. Fotos. Cientos de ellas cubrían cada rincón. En todas aparecía yo, sonriente, rodeado de personas que no reconocía. Había una mujer de cabello castaño que se apoyaba en mi hombro en muchas imágenes, mirándome con ternura. En otras, un niño pequeño me abrazaba con fuerza. Todo parecía formar parte de una vida perfecta, pero no era mía. Confundido, busqué respuestas. Sobre la mesa de noche encontré una cartera. Dentro, una licencia de conducir. Mi rostro estaba ahí, pero el nombre que figuraba era Lucas Vega. Ese no era mi nombre. Intenté recordar quién era, pero mi mente era un laberinto de puertas cerradas. No sabía cómo había llegado allí, ni qué significaban esas fotos. Me acerqué a la ventana buscando alguna referencia, pero solo vi un inmenso vacío blanco. No había nada fuera. El silencio era opresivo, como si algo me observara. Entonces un leve sonido rompió la quietud. Una grabadora en un rincón de la habitación encendió con un clic. Era mi voz la que sonaba, pero fría, casi mecánica. Decía que no debía confiar en lo que veía, que la verdad estaba oculta dentro de mí y que debía recordar antes de que fuera demasiado tarde. El pánico creció en mi pecho. Corrí hacia la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada con llave desde afuera. Grité, pero nadie respondió. De repente la manija giró lentamente. Entró un hombre vestido con una bata blanca, sonriendo con una calma inquietante. Su mirada era extraña, como si me conociera profundamente. Mientras lo observaba, fragmentos de recuerdos empezaron a golpearme como destellos. Una mesa de operaciones, voces hablando sobre implantes de memoria, el llanto de una mujer. Algo en mi interior me decía que ese hombre estaba involucrado, pero no entendía cómo. Traté de correr, pero el pasillo al que salí se extendía en un bucle infinito, con puertas numeradas y cámaras que seguían cada uno de mis movimientos. Al final, encontré una sala llena de monitores. En uno de ellos vi a la mujer y al niño de las fotos. Estaban sentados en un sofá, esperándome. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Una voz resonó desde los altavoces. Era el hombre de la bata. Dijo que esa vida era mi redención, que había sido un hombre peligroso en el pasado y que me habían dado una nueva oportunidad con esos recuerdos implantados. Pero también me advirtió que podía elegir: quedarme con esa nueva vida perfecta o recuperar la antigua, aunque hacerlo podría destruirme. Me quedé quieto, mirando el monitor. La mujer y el niño parecían tan reales, tan felices. ¿Pero qué significaba todo eso si no era auténtico? ¿Qué tipo de monstruo habría sido antes para merecer esto? Finalmente tomé una decisión. Regresé a la habitación, no porque creyera en esa falsa felicidad, sino porque entendí que tal vez era mejor que enfrentar el abismo de mi pasado. Allí, en ese mundo creado, tenía una oportunidad para ser alguien mejor, aunque todo fuera una ilusión. La mujer me abrazó como si me hubiera estado esperando siempre. Por primera vez, me permití sonreír. Quizá esa mentira era lo más cerca que podía estar de la redención. El teléfono que no deja de sonar. El sonido del teléfono me despertó justo a la medianoche. Era imposible.
La línea telefónica había sido cortada hacía 3 años, cuando decidí que ya no quería saber nada del mundo exterior. Me había aislado aquí, en esta casa perdida en el bosque, para dejar atrás el ruido de la vida y los recuerdos que me atormentaban. Pero ahí estaba, el insistente ring ring perforando el silencio de la noche. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad parecía más densa de lo habitual, como si las sombras mismas estuvieran conteniendo la respiración. Llegué hasta el teléfono, un viejo aparato de disco que había quedado como un adorno polvoriento en la sala. Temblando, descolgué el auricular. No había nadie al otro lado, solo un murmullo apenas audible. Parecía un susurro lejano, palabras que no podía entender pero que erizaban mi piel. El sonido no era natural, era como si viniera de un lugar más allá de este mundo. Aquella llamada me dejó intranquilo, pero no podía dejar de pensar en ella. Las noches siguientes se repitió la misma escena. A la medianoche exacta, el teléfono sonaba. Cada vez el murmullo se hacía más claro, más humano. Aunque no entendía lo que decía, sentía que quien estaba al otro lado me conocía. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar. La casa, que había sido mi refugio, empezó a sentirse diferente. Las paredes crujían como si algo caminara dentro de ellas. Los espejos reflejaban cosas que no estaban ahí, y un frío constante se instaló en las habitaciones. Cada llamada me llenaba de más ansiedad, pero también de una extraña necesidad. Era como si una parte de mí estuviera esperando esa voz, como si estuviera tratando de decirme algo importante. Una noche, el murmullo se transformó en palabras claras. Era un mensaje directo. Recuerda lo que olvidaste. Los recuerdos que había sepultado con tanto esfuerzo comenzaron a emerger. La razón de mi aislamiento, de mi retiro al bosque, era la culpa. Una noche, hace muchos años, había discutido con mi esposa y mi hija. Había salido furioso en el coche y ellas decidieron seguirme. El accidente que ocurrió después me robó a ambas. Había intentado borrar ese dolor encerrándome en esta casa, desconectándome del mundo. Pero ahora, las llamadas eran un recordatorio. Alguien o algo quería que enfrentara mi pasado. La última noche el teléfono sonó con más fuerza que nunca. Al descolgarlo, la voz ya no era un murmullo. Era la voz de mi hija, dulce, serena. No me regañó, no me culpó. Solo me pidió que siguiera adelante, que dejara de huir, que ella y su madre estaban en paz, pero que yo debía buscar la mía. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la calma. Al día siguiente, enterré el teléfono en el jardín, agradeciendo a quien quiera que hubiera permitido ese último adiós. Desde entonces, la casa volvió a sentirse como un refugio, pero no por culpa, sino por la esperanza. No me aislé más. Volví a conectar con el mundo, y aunque nunca supe si las llamadas eran reales o un producto de mi mente herida, me dieron algo invaluable: la fuerza para vivir de nuevo. La sombra que no me pertenece. Todo comenzó un día aparentemente normal, mientras caminaba por el parque al atardecer. El sol, bajo y anaranjado, proyectaba largas sombras detrás de todos los paseantes, incluyendo la mía. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mi sombra no se movía como yo. Al principio pensé que era un juego de luces o mi imaginación. Me detuve en seco, pero mi sombra continuó dando un paso más antes de quedarse inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Durante los días siguientes, comencé a prestar más atención. Cada vez que pasaba frente a una luz fuerte, notaba que la sombra hacía pequeños movimientos que yo no hacía. Un leve giro de cabeza, un movimiento de los brazos. Parecía algo independiente, como si tuviera voluntad propia. Intenté ignorarlo, pensando que debía de ser alguna ilusión óptica, pero la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Una noche, mientras trabajaba en mi escritorio, vi cómo mi sombra se levantaba de la silla, aunque yo no me había movido. Se estiró, giró hacia mí y luego volvió a sentarse. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Era algo sobrenatural? ¿Una señal de que estaba perdiendo la cordura? Busqué respuestas en libros, foros y viejos textos sobre fenómenos extraños,
pero no encontré nada que explicara lo que me estaba ocurriendo. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba pasando, encendí todas las luces de mi casa, llenando cada rincón de sombras. Me paré frente a un espejo iluminado por una lámpara brillante y observé cómo mi sombra se movía detrás de mí, haciendo gestos que no correspondían a mis movimientos. Fue entonces cuando lo entendí. No era algo que estuviera tratando de asustarme, era algo que intentaba comunicarse. La sombra parecía frustrada, como si tratara de transmitirme algo importante, pero no pudiera hacerlo con claridad. Recordé un accidente que tuve hace años, un momento que había enterrado profundamente en mi memoria. Durante ese incidente, estuve al borde de la muerte y por un breve instante sentí que algo dentro de mí se deslizaba hacia un vacío oscuro. Quizá, pensé, esa sombra no era más que una parte de mí que se había quedado atrapada en ese momento, un fragmento de mi esencia que nunca regresó del todo. Con esa idea en mente, dejé de huir de la sombra. Empecé a observarla, a prestar atención a sus movimientos, y poco a poco comencé a entender. La sombra no era una amenaza, sino una manifestación de mis miedos, mis recuerdos reprimidos y mis deseos olvidados. Una noche, en lugar de apartarme de ella, me paré frente a una pared blanca iluminada por una luz cálida. Respiré hondo y me concentré, invitándola a moverse conmigo. Por primera vez, la sombra respondió de forma perfecta. Éramos uno de nuevo. Desde ese momento, mi sombra volvió a ser normal, pero yo no era el mismo. Había aprendido algo profundo. A veces, lo que más tememos de nosotros mismos no es un enemigo, sino una parte olvidada que necesita ser reconocida y aceptada. Aquella experiencia me enseñó a estar en paz con mis fragmentos rotos, a integrarlos en lugar de rechazarlos. La sombra que una vez no me pertenecía ahora es completamente mía, y con ella he recuperado una conexión más profunda conmigo mismo. El pasillo infinito. Todo comenzó aquella noche en que desperté sobresaltado, con el sonido de una puerta cerrándose de golpe en algún lugar de la casa. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. Había jurado que cerré todas las puertas antes de acostarme. Me levanté con cautela, recorriendo el pasillo oscuro que llevaba al salón. Las luces parpadeaban y el aire estaba más frío de lo normal. Al llegar al final del pasillo, me detuve en seco. Había una puerta que nunca antes había visto. Era antigua, de madera oscura, con un pomo desgastado que parecía haber sido usado cientos de veces. La curiosidad, mezclada con un inexplicable temor, me impulsó a abrirla. Al otro lado no estaba el salón, sino un pasillo idéntico al que acababa de recorrer. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Giré para volver sobre mis pasos, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Solo quedaba el pasillo, interminable, iluminado por las mismas luces parpadeantes. Caminé tratando de encontrar una salida. Cada pocos metros aparecían nuevas puertas, cada una diferente en diseño. Algunas estaban entornadas dejando entrever sombras en movimiento, otras estaban cerradas con cadenas oxidadas. Cada vez que intentaba abrir una, me encontraba de nuevo en el mismo pasillo, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. El aire se volvía más pesado, y con cada paso sentía que algo me observaba. No había nadie allí, pero las sombras en las paredes parecían moverse cuando no miraba directamente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una puerta diferente. Era más pequeña, casi infantil, y estaba pintada de un blanco puro que contrastaba con la oscuridad del resto del lugar. Al abrirla, me encontré en una habitación que reconocí al instante. Era mi antiguo cuarto de la infancia. Todo estaba exactamente como lo recordaba. La cama con sábanas de dinosaurios, el escritorio lleno de dibujos desordenados, incluso el armario que siempre había temido abrir por las noches. Me senté en la cama, intentando entender qué significaba todo aquello. Mientras miraba alrededor, mi mente comenzó a llenarse de recuerdos olvidados. Momentos felices con mi familia, risas, pero también miedo. Recordé las noches en que escuchaba pasos en el pasillo, los sueños recurrentes sobre una puerta que nunca podía cruzar, y el sentimiento de estar atrapado entre el deseo de crecer
y el miedo a lo desconocido. Entonces lo comprendí. El pasillo infinito era una representación de mi mente, un lugar donde se acumulaban todos los miedos y recuerdos que había reprimido durante años. Cada puerta representaba una parte de mí que había elegido ignorar, encerrándola detrás de cadenas invisibles. Tomé una decisión. Empecé a abrir cada puerta, una por una, enfrentando lo que había detrás. Un viejo recuerdo de una discusión, un sueño que me había perturbado, el dolor de perder a seres queridos. Cada puerta abierta hacía que el pasillo se sintiera menos opresivo y las luces parpadeantes comenzaron a estabilizarse. Finalmente llegué a una última puerta. Era la misma por la que había entrado inicialmente, pero esta vez sentí una calma extraña al acercarme. Al cruzarla, volví a mi habitación. El reloj marcaba las 3:01. Había pasado apenas un minuto desde que todo comenzó, pero yo era diferente. Sentí una ligereza que no había experimentado en años, como si una carga invisible hubiera desaparecido. Desde aquella noche, el pasillo ya no aparece en mis sueños, y las sombras en mi casa dejaron de moverse. Aprendí que no hay que temer a lo que está dentro de nosotros. A veces, lo único que necesitan nuestros miedos es ser reconocidos y liberados. El cuadro que me observaba. El cuadro apareció una tarde sin aviso. Estaba apoyado contra la pared del salón, justo donde nunca antes había dejado nada. No recordaba haberlo comprado ni traído a casa. Era extraño, perturbador. Representaba un bosque denso, iluminado por una luna llena que atravesaba las ramas. Entre las sombras de los árboles, apenas visibles, se distinguían figuras humanoides, como si acecharan al espectador desde la penumbra. Lo que más me inquietaba eran los ojos de esas figuras, pequeños puntos blancos que parecían seguirme cada vez que me movía. Quise ignorarlo, pensar que alguien lo había dejado allí por error, pero esa noche no pude dormir. Sentía su presencia, incluso desde mi habitación. Me levanté y lo observé de nuevo. Algo en el cuadro había cambiado. Ahora había una figura más definida, más cercana al primer plano. El cuadro parecía estar vivo, mutando cuando no lo miraba directamente. Durante los días siguientes, intenté deshacerme de él. Lo dejé en el desván, lo cubrí con una sábana, incluso lo saqué al jardín, pero siempre reaparecía en el mismo lugar, apoyado contra la pared del salón, como si perteneciera allí. Cada noche los cambios eran más evidentes. Las figuras del cuadro se movían, acercándose poco a poco al borde del marco. Una noche, la figura más cercana parecía estar mirando directamente hacia mí. Era como si intentaran salir del cuadro, como si el lienzo fuera una ventana a algo más oscuro. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también una extraña curiosidad. Había algo en el cuadro que parecía querer decirme algo, como si las figuras no solo me observaran, sino que trataran de comunicarse. Decidí enfrentarlo. Saqué una linterna, me senté frente al cuadro y lo observé durante horas, estudiando cada detalle. Noté que había pequeñas marcas grabadas en las esquinas del lienzo, símbolos que parecían letras antiguas. Reconocí algunos como runas que había visto en un libro años atrás. Busqué información y descubrí que los símbolos representaban protección, sellos para contener algo. Al unir las piezas entendí que el cuadro no era una amenaza, sino un escudo. Las figuras no trataban de entrar en mi mundo, estaban siendo retenidas en el suyo. Aquella noche, el cuadro cambió una última vez. Las figuras se alejaron lentamente hacia el fondo del bosque, como si aceptaran que había entendido su propósito. La tensión en el ambiente desapareció y el cuadro quedó inmóvil. Desde entonces, el cuadro sigue en el salón, pero ya no me inquieta. Ahora lo veo como un recordatorio de que no todo lo que parece amenazante busca hacernos daño. A veces, los misterios más oscuros solo necesitan ser entendidos para revelar su verdadera naturaleza. Y en este caso, aquel extraño lienzo había protegido mi hogar de algo que nunca llegué a conocer del todo. El diario del otro yo. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando encontré un diario bajo mi cama. No recordaba haberlo visto antes.
Su cubierta de cuero desgastado y las páginas llenas de anotaciones apresuradas me provocaron un escalofrío. La caligrafía no era mía, pero al abrirlo y leer las primeras líneas, sentí que algo estaba terriblemente mal. El diario relataba con exactitud todo lo que había hecho ese día, la hora en que me desperté, lo que desayuné, incluso los pensamientos fugaces que tuve mientras miraba por la ventana. Todo estaba ahí, como si alguien me hubiera estado observando de cerca. Seguí leyendo, y a medida que avanzaba, la inquietud se transformó en pánico. Las entradas no solo hablaban de mi rutina, sino también de aspectos más profundos. Pensamientos que nunca había compartido, emociones que ni siquiera había expresado. Era como si alguien conociera cada rincón de mi mente. En una de las páginas más recientes, el autor escribió algo que me dejó sin aliento. Hoy lo imité de nuevo. No sospecha nada. El corazón me latía con fuerza. ¿Imitarme? ¿Qué significaba eso? Me levanté de un salto y recorrí la casa en busca de algo, cualquier indicio de que alguien hubiera estado entrando sin mi permiso. Revisé puertas, ventanas e incluso los armarios, pero todo estaba en su lugar. Esa noche apenas dormí. La sensación de estar siendo observado me perseguía como una sombra. Al día siguiente, encontré nuevas entradas en el diario, detallando cosas que había hecho mientras estaba solo en casa. Nadie había entrado, pero las palabras seguían ahí, como si brotaran de algún rincón de mi propia mente. Entonces recordé algo. Hace años había sufrido un accidente automovilístico que me dejó con una leve lesión cerebral. Los médicos mencionaron la posibilidad de lagunas en la memoria y episodios de desconexión, pero hasta ahora nunca había notado nada fuera de lo normal. Decidí investigar más a fondo. Revisé viejos documentos médicos y descubrí que los episodios de amnesia habían sido más frecuentes de lo que recordaba. Fue entonces cuando comprendí que el autor del diario no era otra persona. Era yo mismo. El diario era una forma de mi mente de registrar los momentos en que me desconectaba. Era como si una parte de mí estuviera observando desde las sombras, tratando de reconstruir mi vida desde un lugar al que yo no podía acceder. Aceptar la verdad fue un proceso lento. Al principio me aterraba leer las páginas, pero luego entendí que no era algo ajeno, sino un mecanismo para ayudarme a recordar. Decidí enfrentar esa parte de mí y, en lugar de temer el diario, comencé a escribir en él. Escribía cada noche, anotando mis pensamientos, mis emociones y los vacíos que sentía durante el día. Poco a poco, las lagunas comenzaron a desaparecer. El otro yo y el yo consciente se integraron, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Con el tiempo, el diario dejó de aparecer de forma misteriosa. Ahora era una herramienta para mantenerme en equilibrio, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una parte de mí luchando por volver a la luz. El proceso no fue fácil, pero al final encontré la paz. Aceptar cada fragmento de mí mismo me permitió recuperar mi vida. El diario, que al principio había sido un símbolo de terror, se convirtió en un reflejo de mi capacidad para sanar. El reloj que no avanza. Era una tarde común, cuando entré en la tienda de antigüedades que quedaba al final de la calle. Estaba buscando algo peculiar, un objeto que tuviera historia, algo que pudiera llevarme a casa y que me hiciera sentir conectado a algo más grande que yo. Algo que no fuera solo una simple posesión, sino un fragmento del pasado. Y entonces lo vi. Estaba en una mesa apartada, rodeado de objetos viejos y polvorientos. Un reloj de pared en apariencia sencillo, pero con un diseño que me cautivó de inmediato. Su estructura de madera oscura estaba adornada con delicados grabados, y su esfera, aunque algo descolorida, aún reflejaba una belleza tranquila. Pero lo que me llamó la atención no fue el reloj en sí, sino su particularidad. El minutero se mantenía inmóvil. Me acerqué más, con la esperanza de que estuviera roto, algo que explicara por qué alguien lo había dejado allí. Al observarlo de cerca, noté que la hora marcada en la esfera era las 3:15. No solo el minutero estaba detenido, sino que el reloj en su totalidad parecía no haberse movido ni un segundo desde ese momento. Lo compré sin pensarlo. El precio era irrisorio,
y algo en mi interior me decía que debía tenerlo, como si estuviera destinado a estar conmigo. Al llegar a casa, lo colgué en la pared de mi sala, justo frente al sofá. Desde ese momento, comenzó una extraña sensación de incomodidad. Cada vez que pasaba por la sala, me detenía a mirarlo. No estaba seguro de qué me inquietaba, pero había algo perturbador en el hecho de que el reloj nunca avanzara. La hora era siempre la misma, y a pesar de intentar darle cuerda varias veces, los manecillos seguían inmóviles. Al principio pensaba que era solo una manía mía, algo que estaba sobreanalizando. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Al principio fueron pequeños detalles. La luz de la lámpara parpadeando al mismo tiempo que miraba al reloj. Un ligero cambio en la temperatura en la sala. El aire volviéndose denso, como si el tiempo en la habitación se estuviera distorsionando. Una noche, me desperté de un sueño agitado, con la sensación de que algo estaba mal. Me senté en la cama, mirando hacia el pasillo. Al fondo, en la sala, el reloj parecía más oscuro, como si una sombra lo rodeara. El minutero seguía inmóvil, pero la sensación de que algo me observaba se hizo más fuerte. Decidí enfrentar mi miedo y me levanté. Caminé hacia la sala sin apartar la vista del reloj. Cada paso me pesaba más, como si la habitación intentara retenerme. Al llegar frente al reloj, lo miré fijamente. En ese momento, una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si el reloj no estaba roto? ¿Y si no era solo un objeto, sino una especie de portal, un pedazo del tiempo mismo, detenido en su curso? Por impulso decidí hacer algo que nunca había hecho: mirar hacia atrás. Y fue ahí, en el reflejo del vidrio del reloj, donde lo vi. No era mi imagen la que aparecía. Era una figura difusa, borrosa, que solo se mostraba por un breve instante. Me sentí helado, pero no podía apartar la mirada. Al principio pensé que era solo mi mente jugando trucos conmigo. Pero entonces, algo dentro de mí hizo clic. El reloj estaba detenido porque había algo más en él, algo más allá de su estructura, algo que no se podía ver, pero sí sentir. Estaba atrapado en el tiempo, en ese momento exacto, las 3:15. Y al parecer, lo que estaba atrapado no era solo el reloj, sino un fragmento de mí mismo, algo de mi propia esencia que había quedado vinculado a esa hora, a ese instante eterno. El reloj, en lugar de una carga, se había convertido en una llave. Estaba detenido, pero no para siempre. Durante días lo observé, estudié sus detalles. Comprendí que podía liberarme de esa sensación. Tomé una decisión. Un día, lo coloqué sobre la mesa, lo miré por última vez y di la vuelta al minutero. De inmediato, sentí un cambio. El aire se despejó y por primera vez, el reloj comenzó a avanzar. El sonido del tic-tac llenó la habitación, tan normal y reconfortante que me sentí aliviado. Como si todo lo que había estado atrapado en ese momento por fin se liberara. El reloj siguió su marcha, avanzando con el tiempo, y de alguna manera supe que ese fragmento que había quedado suspendido ya no me afectaba más. Había comprendido que el pasado, aunque nunca pueda cambiarlo, no debe detenernos. Lo que realmente importa es seguir adelante. Desde entonces el reloj sigue marcando el tiempo con normalidad, pero cada vez que lo miro, una sensación de paz me inunda. El reloj, que una vez estuvo detenido, ahora avanza junto a mí.